Vimos varias cosas interesantes de lo que pudieron comentar cada uno de ustedes, y vimos algunas cosas, y vamos a ver esta tarde acerca de qué es la vida de reino. Tiene que ver con todo lo que ustedes comentaron definitivamente, y vamos a ir estudiando la vida de reino, mis amados. Primero vamos a definir un poco esta vida en Lucas 17:20, por favor. Si tienes ahí tu Biblia, vamos para allá. Lucas 17:20. Y 21. En ese tiempo los judíos hablaban mucho acerca del reino, porque ellos creían que iba a venir un reino humano, físico, que iba a rescatarlos de la dictadura romana, de lo que era la invasión de Roma hacia ellos. Ellos esperaban un reino físico, porque Dios les había prometido en las promesas de Abraham, les dio promesas naturales, que ellos eran bendición y que ellos eran cabeza y no cola, ¿se acuerdan? Y si pones por obra todo lo que yo te digo hoy, los preceptos, los mandamientos, yo te voy a bendecir. Y el pueblo de Israel entendía esas promesas de Dios, que eran promesas físicas, y ellos esperaban un reino físico también, un reino que se manifestara de esa forma. Pero siempre Dios asombrándonos, porque siempre Dios tiene planes más grandes. El plan de Dios no se limitaba nada más a Israel a un tiempo, sino que el proyecto de Dios es un proyecto completo. Amén. Y Él está en ese proyecto consumando ese propósito de Dios. Él nunca ha perdido, Él nunca ha fallado. El propósito está siendo vigente y seguirá siendo hasta el tiempo que Dios lo considere, porque estamos en este tiempo de Dios. Ahora, ellos esperaban ese reino físico, mas Dios viene y se manifiesta en carne, y dice el versículo 20 de Lucas 17: un día los fariseos le preguntaban a Jesús. Fíjate la pregunta, y la pregunta tiene que ver con la manera en cómo ellos pensaban, y es: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? O sea, ellos ya esperaban ver pues una ciudad, un rey, todo donde ellos pudieran ser libres de los romanos, y ya ellos pudieran ganarle a los romanos y pues conquistar, ¿no?, toda la tierra. Pero el Señor le responde, el Señor Jesús contesta: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Fíjate una verdad: no puede descubrir el reino de Dios por señales visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que podamos ver el reino de Dios, sino es algo que opera en nuestro interior, en nuestro espíritu. El reino de Dios opera en nuestro interior, en nuestro espíritu. Después se manifiesta físicamente con la vida de Cristo, mas muy pocas personas pueden ver eso. Por eso dice: el reino de Dios no se puede ver por medio de señales visibles. Versículo 21: nunca podría decir aquí está o está por allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, para que el reino de Dios, esta vida de reino pueda darse en nosotros, primero tenemos que entender qué es el reino. Y el reino de Dios, mis amados, nace del rey. Sin rey no hay reino. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos actualmente en un país donde es democrático y no conocimos los reyes que nos gobernaran, solamente presidentes elegidos democráticamente. Pero hay países donde sí tienen reyes, y donde insultar al rey los lleva a penalización, cárceles y cosas todavía más fuertes todavía. Porque dependiendo del reino humano que tú estudies, a lo mejor Inglaterra, pero si te vas a otros más de la Edad Media que existen actualmente, Arabia, Brunei, algunos países que tienen un reinado y que ellos se rigen bajo eso, pero nosotros no conocemos mucho acerca de esto. Sin embargo, en el reino de Dios, Cristo es el rey, y Él como rey, Él es el reino de Dios. Cristo es el reino. Entonces, cuando le preguntan a Él ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Ya queremos verlo establecido. Él dice: no, están equivocados.
El reino de Dios no va a ser visible humanamente porque es superior, es eterno, es glorioso, es grandioso. O sea, no lo pueden entender. No se trata de un pedacito de tierra nada más y ahí está. No, sino que el reino está entre vosotros. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo el reino está entre vosotros, mis amados? A ellos se lo decía, pero ¿a qué persona se refería Jesús cuando dijo el reino de Dios está entre vosotros? Se refería a sí mismo, exactamente. Porque Él estaba ahí, les dijo, porque están esperando el reino de los cielos está entre ustedes. Porque en ese tiempo Cristo todavía no cumplía su propósito de crucifixión, de muerte y su resurrección y ascensión a los cielos. Entonces Él les dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Mas ahora nosotros, después de esto consumado de Cristo, que es la obra de la cruz y del Calvario, ahora nosotros, mis amados, ya no el reino se encuentra entre nosotros, sino que nosotros estamos en el reino de Dios. Voy a repetirlo. Para nosotros no es como en ese tiempo con los discípulos y con los fariseos que estaban alrededor. Ahí estaba el reino entre ellos. Pero nosotros que estamos en Cristo después de 2000 años para acá, el reino de Dios está en nosotros, en un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que ahora el Espíritu Santo nos ha venido a dar luz y vida a nuestro espíritu. Es por eso que el reino de Dios no va a ser tampoco el día que todo se acabe y el mundo se termine y nos vayamos todos al cielo. No. El reino de Dios es Cristo. Y los que estamos en Cristo somos el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los que estamos en Cristo somos el reino de Dios. Y este reino de Dios, mis amados, se manifiesta solamente a través de la vida del Rey, a través de la vida del Cristo. Quien no tiene a Cristo no puede vivir una vida de reino. Entonces, ¿qué es vivir la vida de reino? Vivir la vida de reino, mis amados, es entender que estamos unidos a Cristo. Voy a repetirlo. ¿Qué es tener una vida de reino? Una vida de reino es entender que ahora yo estoy unido a Él. El principio de la doble habitación. ¿Cuál es este principio? Yo estoy en Él y Él está en mí. Y eso se da por el Espíritu. Dice la palabra en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú y yo nos hemos unido a Cristo, podemos manifestar la vida del reino. Si no estoy unido a Cristo, ¿qué podemos manifestar si no estamos unidos a Cristo? Lo que dice nuestra hermana, el reino de tinieblas. Lo que dice nuestra hermana, el reino de tinieblas, el reino de muerte, el reino de la carne, todos los reinos que han habido. Pero cuando tú y yo entendemos que estamos unidos al Rey, entonces podemos saber, mis amados, que la vida del reino está operando ahora. ¿En dónde opera la vida del reino? ¿En estas cuatro paredes? ¿Dónde opera la vida del reino? En cada uno de nosotros. En ti y en mí opera la vida del reino. Y eso debe hacer, mis amados, que nosotros podamos entender que es Cristo en nosotros. Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo va a entrar Cristo en mí? ¿Cómo es que Él se va a manifestar en mí? Vamos a ver principios. ¿Cómo es que se manifiesta esa vida de reino en mí? Porque no se trata nada más de decir, sí, yo creo en Cristo, ya Él está en mí, ya, y estamos los dos, Cristo y yo ahí en medio, ¿verdad? No, mis amados. Vamos a ver el principio que es para esta vida nueva, es que la vida antigua ya no está, sino que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Di conmigo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva criatura no tiene nada que ver con la antigua criatura, mis amados. No tiene que ver con el Isaí desobediente, no tiene que ver con el Isaí mal hablado, no tiene que ver con el Isaí iracundo, no tiene que ver con el Isaí, ya estoy entrando a pisar, ¿cierto? No se me asusten, hermanos. Sigan sonriendo, por favor. Yo debo verme en Cristo como una nueva creación que no tengo relación con la antigua creación, déjame te digo. La nueva creación no tiene relación con la antigua creación. Y ahí es donde vamos a ir viendo cómo estamos nosotros.
¿Estamos realmente en la vida del reino manifestando una nueva realidad, una nueva creación? ¿O creemos que estamos en una nueva realidad, una nueva creación, pero seguimos comportándonos y actuando en la vida antigua? No me respondan, yo sé que por aquí no hay, ¿verdad? Allá en otros lados podría darse esa dualidad. Mas los que estamos en Cristo ahora debemos entender que tú eres uno con Cristo. Si te has unido a Cristo, eres uno con Él. Y al estar unidos con Él, mis amados, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, porque cualquier cosa que nos pase en nuestro alrededor, nosotros estamos unidos y plenos en Cristo. Oye, que le pasó algo a una persona, o al pastor Isaí de repente le dio un paro cardíaco, y para nosotros en nuestra mente humana es, ay, se murió, pobrecito, ¿verdad? Esa es nuestra manera de reaccionar. ¿Cuántos dicen más o menos que sí o que no? A ver. Humanamente uno dice muerte y dice, ay, pobrecito, pues ya, ¿no? Y tan joven que era, y de perdido si hubiera muerto viejito, ¿no? Ya empezamos a pensar humanamente. Pero hay una verdad que nos debe cambiar completamente nuestra vida, que es la verdad del Evangelio, mis amados. Y es la realidad de que estamos unidos a Cristo ahora. Y que puede pasar alguna situación, sí, porque dice la palabra que el cuerpo físico se va deteriorando día a día, mas nuestro espíritu se va renovando en base a la palabra y va tomando fuerza. Pero este cuerpo, pues qué más quisiera Isaí tener 20 años, ¿verdad? Ya no los tiene, ya le duelen 2, 3 cosas. Y no soy tan viejo, créanme. Y ya ando así como que sintiendo el peso de la edad. Ahora cuando sea más grande, pues va a ser todavía más fuerte esa situación. Más sin embargo, mis amados, eso nada me quita el hecho de mi realidad espiritual. No solamente eso, sino que los que estamos en Cristo, aún nuestros cuerpos agarran mayor fuerza. Nuestros huesos agarran mayor vigor, los que estamos en Cristo. Porque entendemos que en Cristo lo tenemos todo. Y claro, no vamos a mantenernos jóvenes toda la vida, ¿verdad? Nos tendrán que salir canas y cositas por el estilo. Pero al menos nuestra calidad de vida en nuestro cuerpo sí va a ser diferente al que no tiene a Cristo en su corazón. Eso por hablar lo más sencillo que es el cuerpo físico. Pero realmente, mis amados, aun cuando pasara cualquier circunstancia externa, mi realidad está centrada en que yo estoy unido a Él. Y que estoy unido a Él ahora. No me voy a unir cuando me muera, no me voy a unir, estoy unido a Él hoy. Soy uno con Cristo hoy. Entonces, no se puede manifestar la vida de reino si no está la vida de Cristo en ti. ¿Cómo opera entonces la vida de Cristo en ti y en mí, mi amado? ¿Cómo puede manifestarse la vida de Cristo en ti y en mí? Pues primero, en haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Número 1. Número 2, identificarnos con la obra de Cristo. Y ahí donde entramos a entender que mientras nosotros no vayamos a la cruz y entendamos que fuimos crucificados con Cristo, no se puede manifestar la nueva vida. A veces queremos vivir mi vida. No, yo quiero mi vida, quiero muchos carros y muchas casas y todo de lujo, ¿verdad? Y todo. Y quiero a Cristo conmigo para tener a un Cristo positivo, ¿verdad? De que tú puedes ahí, tú puedes, yo estoy contigo. Y ahí ya hacemos una idea diferente, dígame. Una mezcla, sí, por querer poner a Cristo en mi vida para que todo funcione como yo lo quiero, como yo lo he decidido. Mas la verdad del Evangelio, mis amados, es que los que estamos en Cristo tenemos que identificarnos con Él en su muerte y entender que ya no vivo más yo, sino es Cristo quien vive en mí. Entender esta verdad, que ya no vives más tú, mi amado, entonces se corta de raíz todos los traumas que te pudieron haber pasado de chiquito. ¿Cuántos tienen traumas de chiquitos o cuántos hayan pasado cosas? No me cuenten, porque no acabamos ahorita, mis amados, si nos damos con testimonios. Y aún con mis testimonios y mis traumas tampoco acabaría de todo lo que me sucedió, de todo lo que me pasó, de todo. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo descubrí que ese Isaí que sufrió y que todo lo que hizo y todo lo que tuvo murió con Cristo, mi amado, un muerto no puede reaccionar. Un muerto no puede estarse lamentando del pasado. Han ido a un velorio y han visto que el muerto ahí está llorando porque le pasó de chiquito algún trauma o algo. No siente. ¿No siente qué? Nada, está muerto.
Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad de que hemos sido muertos con Cristo, entonces ya no vives tú, mas ahora Cristo te tiene que manifestar en ti. Mientras tú, sin Cristo, si eras grosero, a ver, dime algo. No, pues ahora le entran a los guamazos. ¿Cuántos hermanos por aquí hay violentos? No me digan, yo sé que ninguno, ¿verdad? Ya todos estamos en Cristo. Pero sin Cristo, ¿cómo seremos violentos? No les podías decir alguna palabrita porque ándale, éntrale y te ibas a los golpes. Hermanas, ni se diga, yo sé que, perdón, señoras, ni se diga porque hermanas ya no lo hay. También, cuando te habla a tu esposo, cuando te habla a tu esposa, eres paciente o eres, ay, chamaquita esta, ya, hazme para allá, órale. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido que ya no vives tú, sino es Cristo quien vive en ti. Y si Cristo vive en nosotros, mis amados, es el fruto de Cristo, porque los frutos del Espíritu es un solo fruto, es Cristo en nosotros. No es que la hermana tenga amor y el otro hermano tenga paz y el otro tenga paciencia. Los que estamos en Cristo tenemos el fruto de Cristo, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Esos frutos salen a nacer ahora junto con obediencia, que antes no podíamos, mas ahora porque Él está en mí, yo puedo practicar la obediencia. Pero es muy importante entender cómo opera la muerte, mi amado. Y voy a ver rápidamente ese punto. Si gustas, por favor, ahí acompañarme a Romanos, por favor. Porque aún dentro de esta palabra hay muchas personas que han entendido mal el evangelio, y yo quisiera esta mañana darte 2 o 3 principios que puedan cambiar tu vida. Porque hay muchos predicando que la muerte debe ser algo que nosotros tenemos que hacer. ¿No han oído ahí como que muera tu yo? ¿Alguien ha oído el versículo de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, que yo mengüe? ¿Y a cuántos de nosotros nos encanta esa parte de es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Pues a muchos hasta lo hemos cantado, ¿no? Y creemos que Él tiene que ir creciendo, yo tengo que ir menguando. La vida en Cristo, la vida de reino, mi amado, ya no es que Él crezca y que yo mengüe, es que tú mueras y que Él se manifieste. Voy a repetirlo, porque todos estamos toda la vida esperando que Él mengüe, y pues tú te aferras a, no, yo no quiero soltar la grosería, yo no quiero soltar la mentira, yo no quiero soltar mi carácter fuerte, yo no quiero soltar mi pecado sexual, yo no quiero soltar, sí, ya logré muchas cosas, pero dejé un piquito que aquí déjamelo. Eso sería decirle a Dios: Señor, yo he tratado de menguar, Señor, para que tú crezcas. Y el Señor te dice: ok, espérame. Eso le tocó a Juan el Bautista. Él lo tenía que decir porque se refería a su ministerio de él. Era necesario que él se menguara para que el ministerio de Cristo resurgiera. Mas nosotros que estamos en Cristo no necesitamos menguar, necesitamos morir. Dile a la persona que tienes a un lado: no necesitas menguar, necesitas morir. Necesitas entender que ya no somos más nosotros, sino es Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo opera? No opera en un proceso, sino, déjame te digo una cosa, la muerte nuestra en Cristo es algo que no nos tiene que costar a nosotros, porque también otra cosa que nos gusta mucho es decir: ay, cuánto me cuesta morir, cuánto me cuesta renunciar. ¿Han oído gente así? Yo sé que aquí no los hay, mis amados, o a lo mejor sí, no lo sé. ¿Cuánto me cuesta morir? ¿Cuánto me cuesta renunciar, no sé, a la mentira, al robo, a las posesiones materiales? Me cuesta mucho renunciar. Pero déjame te digo una cosa: ese hombre carnal, pecador, del que estoy refiriéndome, que debe morir, que murió con Cristo, ese hombre es algo que murió ya con Cristo hace 2000 años. Hasta eso ni siquiera tienes tú que morirte, nada más tienes que creer que ya moriste con Cristo. O sea, hasta eso ni siquiera es una carga, porque dice la palabra: para que nadie se presente delante de mí diciéndome que por sus obras pudieron estar. Al contrario, para que nadie se gloríe delante de su presencia, dice la palabra. ¿Y cómo opera esta muerte? Romanos 6:6, vamos para allá. Te voy a invitar a que
a que lo subrayes y lo tengas ahí bien guardado y que lo puedas ver. Estaba oyendo el fin de semana un evento muy grande que hubo en Chile, en Villa del Mar, y me llamaba la atención que estaba compartiendo una persona y hablaba mucho acerca de que tú tienes que morirte y tú tienes que renuncia y muere y muere y muere y muere. Y yo así de ver lo que es la falta de entender el concepto de la escritura. Dice Romanos 6:6, mis amados. Si lo tienes ahí lo voy a leer. Sabemos que nuestro ser antiguo, pecaminoso, fue crucificado con Cristo. Di conmigo, fue crucificado. Otra vez más fuerte, fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El pecado, los que estamos en Cristo, el que tiene una vida de reino, es una vida en la cual el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Por eso es que somos una nueva creación y por eso es que somos ciudadanos del cielo. Por eso es que cuando Cristo se manifieste, nosotros estaremos con Él, mis amados, porque estamos unidos a Él. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionarías esta tarde si el Señor Jesucristo entrara por esa puerta? Voltea para allá, por favor, a la puerta. Imagínate lo que viene caminando Él de allá para acá. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías tú? Piensa. Va entrando el Señor, va caminando el Señor por aquí y empieza a caminar y a entrar. Sabemos que es el Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos? Ahí nuestra hermana dice, se postraría nuestra hermana a adorar. ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué más harías? A ver, dígame, hermano Tomás, que levantó la mano, nuestro hermano Tomás. ¿Qué más haría, hermano Tomás? ¿No? Ok, hermana. ¿Lloraría? Ok, muy bien, hermana. Saldría a su encuentro, excelente. ¿Qué más, mis amados? Iríamos a abrazarlo. ¿Se acuerdan del canto? Solo me imagino. ¿Se han oído esta canción? A ver, hermana. No la escuché bien, perdón. Lo agarraría y no lo soltaría nunca más. Bueno, déjame les digo una cosa, mis amados. Cristo está en ti y tú estás en Él. Si ya no vives más tú, si no es Cristo quien vive en nosotros. Si lo viéramos como en el Espíritu estamos unidos, si lo viéramos de manera física, porque lo vamos a ver de manera física y espiritual, ¿sabían eso, verdad? Que el cuerpo de Cristo es un cuerpo físico y espiritual. El de nosotros es físico, pero como la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, cuando el Señor se manifieste, si ya morimos o dormimos en Cristo, seremos levantados con un cuerpo transfigurado, con un cuerpo como el de Cristo. Y los que estamos todavía vivos y el Señor se manifieste, dice la palabra que serán abiertos nuestros ojos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de un cuerpo físico que que tenemos a un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero supongamos que lo viéramos entrar en un cuerpo físico, pues sí, como que entraríamos y pues estaríamos con Él. Sin embargo, mi amado, tenemos que entender que Él está unido a ti y tú estás unido a Él en el Espíritu. Eso es un misterio, pero es glorioso entender que la vida de Cristo está fluyendo en nosotros si realmente hemos muerto juntamente con Cristo. O sea, esa es la condición. Ahora, dice el apóstol Pablo, que me encanta porque es un gran maestro de Dios, que escribe: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Hay mucha gente queriendo crucificar su antiguo ser pecaminoso, queriendo crucificarlo, queriendo luchar contra él. Y ay, pues quiero hacer lo malo, pero también lo bueno. Y ahí estoy luchando. Toda la vida y años según luchando, sea por temperamento, sea por pecado, sea por cosas. Pero dice la palabra que ese ser pecaminoso ya fue crucificado con Cristo. Ya fue. Los que estamos en Cristo, ese ser pecaminoso ya fue crucificado con Cristo. Ya no puede manifestarse la antigua creación, porque la vida de reino es manifestar la nueva creación. Di conmigo, nueva creación. El nuevo hombre que es conforme a Cristo. Una nueva raza que nació de Cristo. Ahora, déjame te digo una cosa y voy a un ejemplo práctico para que podamos entenderlo. Adán y Eva.
En el principio Dios creó a Adán. ¿De dónde creó Dios a Adán, mis amados? ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Lo creó, le dio forma y luego sopló en su nariz aliento de vida. ¿De dónde Dios creó a Eva? A ver otra vez, ¿de dónde? De la costilla de Adán. Entonces podemos concluir que Dios sacó a Eva de Adán, porque lo durmió, le quitó una costilla y con esta costilla la puso en otro lugar y empezó a darle forma a la mujer. ¿Y qué dijo Adán cuando vio a la mujer, mis amados? Ah, excelente, hermano. Hombre, y si no, yo sé que ustedes saben, mis amados. Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos y será llamada varona, le dijo. ¿Por qué varona? Porque del varón fue tomada. Ahora, esta analogía que estoy usando ahorita respecto a cómo Dios formó al hombre y después formó a la mujer, estaba esta analogía dándonos a ver lo que Cristo hizo en la iglesia. Porque así como este Adán, Dios le abrió el costado y sacó una costilla para formar a su mujer, Eva, también Cristo en la cruz del Calvario, mis amados, le fue abierto su costado, dice la palabra, con una lanza, y puedo derramar hasta la última gota de sangre que fue ya mezclada con agua de su cuerpo, dice la palabra. Y de esa obra, de esa muerte de Cristo, de esa ascensión de Cristo, Dios sacó a la iglesia. Así como Adán sacó de Adán a Eva y dijo: tú eres hueso de mis huesos, ahora la iglesia, tú y yo, los que practicamos la vida de reino, venimos de Cristo y somos ahora ya no hueso de sus huesos ni carne de su carne. Algún día lo seremos con el cuerpo glorificado, más somos espíritu de su espíritu. Somos la esencia de su esencia. Somos ahora, mis amados, nosotros los que nacimos por el amor de Cristo que murió en la cruz del Calvario. La iglesia nació ahí, mi amado. De ahí nos sacó el Señor cuando Él murió y dio su sangre. Y ahí nos sacó a ti y a mí para que tú y yo podamos ahora manifestar la vida del reino de Dios. ¿Y qué es la vida del reino de Dios? Entender que es Cristo en mí y yo soy en Él. Eso es glorioso, mis amados, porque ya no estamos, a veces todavía antes se nos hablaba mucho de cosas que pasaban en un entendimiento equivocado, que era mucho la hipocresía, ¿se acuerdan? Que veíamos dualidad en la hipocresías en la iglesia o en los ministros o qué sé yo, porque no se entendía el concepto de que somos uno en Cristo. Cuando tú y yo entendemos que somos uno en Cristo y que ya no vives más tú, sino es Cristo, que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, porque Cristo lo venció, es que puedo vivir una vida en libertad. Una vida de reino es una vida en libertad. No está oprimida por el temor, ni por el diablo, ni por el castigo. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Y ninguna condenación hay. ¿Para quién no hay ninguna condenación, mis amados? Para los que estamos en Cristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo esta tarde, mi amado. Dáselo fuerte. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, sigues sintiéndote condenado y sigues sintiéndote súper mal con la culpa. Pero si tú y yo estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos en Él. Es la vida de Él que está en mí. Y así es como pega la vida de reino, mi amado. Así es como nace la vida de reino. Nace entendiendo que ahora es Cristo quien está en mí, quien mora en mí. Es Cristo quien me habita. Ya no vivo más yo, sino es Él. ¿Para qué ahora yo entiendo esta palabra? Para que tú y yo podamos manifestar la vida de Cristo en esta tierra. Para ahora tú y yo unirnos, ya no a lo que tú quieres. Y hay también muchas personas predicando: no, pues tú ven para que Dios te dé lo que tú deseas. Eso no es correcto. El correcto evangelio, mi amado, te lleva al propósito del Padre. Tú y yo nos unimos a Él para unirnos a su propósito, no a nuestros propósitos, no a nuestros planes, no a nuestros proyectos, no a nuestra vida,
sino al propósito y a la vida de Él. Y cuando encontramos eso, mi amado, es que encontramos toda la plenitud. Número 1. Número 2, toda la provisión. Número 3, toda la bendición de Dios se encuentra en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Todo es presupuestado de Dios para nosotros, para los que estamos en Cristo. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo o estás con Cristo? Porque también hay muchas personas predicando que Cristo está contigo y creemos que Cristo está conmigo a mi lado, yo lo agarro de la mano, ¿verdad? Y vamos, pero también me suelta de vez en cuando y ahí a veces estoy yo solo y Él está aparte, en otro lado, porque yo me alejé, me separé, lo solté de mi mano. ¿Con Cristo o en Cristo? ¿Saben qué es diferente entender cuando estás tú con que en? Porque cuando estás en Él, déjame te digo una cosa, eres indivisible de Cristo. Voy a repetir. Los que estamos en Cristo somos indivisibles de Él. Por eso que somos un espíritu, no dos espíritus, mi amada. No dos espíritus, mi amado. No es Él y tú, es un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es un espíritu indivisible. No hay rompimiento, no hay división. Estamos unidos a Él. Desde ahorita, desde hoy estoy unido a Él y vivo todos mis días unido a Él. De día, de noche, solo, con gente, donde me encuentre, estoy unido a Cristo. La vida de Cristo está en mí. El Espíritu Santo está en mí y de mi interior corren ríos de aguas vivas. De mi interior se cumple la palabra de Cristo, que fue de su interior correrían. ¿Cuántos tenemos interior, en nuestro interior corriendo ríos de aguas vivas, mis amados? De nuestro interior. Y si tú no los estás experimentando, no pasa nada, no te vayas esta tarde si no te mantienes en esos ríos de aguas vivas y con la vida de Cristo dentro de ti, en nosotros, como dice la palabra. Porque el Señor dice, separados de mí, tenemos que estar unidos a Él en un entendimiento correcto en el que ya no vivimos más nosotros, sino Cristo es quien vive en nosotros. Y entonces se manifiesta el primer paso para que se pueda manifestar la vida del reino es entender eso. Entonces, ¿qué es la vida del reino? Es manifestar la vida del reino del cielo en la tierra. Manifestar la vida de Cristo en la tierra. ¿En qué? En amor, en paciencia, en gozo. Ya no estamos preocupados por el día de mañana. ¿Y cómo lo voy a hacer, verdad? No, porque sabes que eres ciudadano del cielo, que eres eterno, que eres embajador del cielo, mis amados. ¿Sabes tú que un embajador representa al país del cual lo envió? Aquí tenemos embajadas en México y los embajadores que vienen y que representan al país el cual se encuentra aquí. Bueno, nosotros, tú y yo, somos hijos y somos embajadores del reino de Dios. ¿Sabes qué representamos? Representamos el reino del cielo en la tierra. Así es, los que no limitamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la vida que está en nosotros, entendiendo que la carne y el pecado, ¿qué dice Romanos 6? Ya no tienen dominio ni autoridad sobre un hijo de Dios. Y eso, mi amado, no tienes que hacer nada más tienes que entenderlo y creerlo. Yo viví esclavizado muchos años queriendo en mis fuerzas luchar contra el pecado, contra la carne. Pero hasta que yo entendí este versículo, por eso digo que lo subrayes y lo medites hoy y mañana y pasado. Y si no te ha caído el 20, estúdialo toda la semana y pídele a Dios revelación de este versículo hasta que entiendas que el pecado ya fue crucificado con Cristo y no tiene el poder. El pecado no tiene poder sobre la nueva creación. No tiene poder sobre los que estamos en Cristo. Y eso nos lleva a una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Cuánto dicen amén, mis amados? Nos lleva a una vida plena, a una vida gloriosa, a una vida de satisfacción, a una vida en la cual somos bendecidos en todo. Una vida en la cual ahora Cristo está en nosotros. Y si Cristo mora en mí, ahora yo estoy seguro de que yo estoy unido a Él y que cualquier cosa que llegue a pasar, yo le pertenezco a Él, yo pertenezco al reino de los cielos. Yo estoy unido a Cristo ahora porque Él habita dentro de mí. No puede haber vida de reino si no está el Rey.
el Señor del reino en nosotros. Entender que es su vida de Él en mí, su naturaleza dentro de mí. Eso es la vida de reino. Entender que es ahora la vida de Cristo la que está en mí. Por eso dice Romanos 6 lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Entonces, tú y yo ya fuimos crucificados en el pasado con Cristo. No ocupas crucificarte esta tarde, no ocupas crucificarte mañana. Tú y yo ya fuimos crucificados con Cristo en el pasado. En el pasado fuimos crucificados. Lo único que tenemos que hacer es creer que ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Amén, mis amados. Ya no te va a costar nada, porque esto ya lo crucificó Cristo, ya lo venció, lo derrotó, lo exhibió, lo pulverizó. Ese antiguo ser pecaminoso que dices tú, pero es que yo no lo siento, yo siento que todavía está conmigo y todavía sigue ahí como que llevándome. Pues es porque no hemos creído. Es porque no ha sido revelado que ese ser pecaminoso ya fue vencido con Cristo. Como hijo de Dios no tienes que andar batallando con ese pecado, porque ya fue vencido con Cristo, para que ahora podamos vivir una vida en victoria, una vida en plenitud, una vida en bendición, etcétera, etcétera. Dice, fue crucificado. Entonces fue en el pasado, ya fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice la palabra. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado entre los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. No tiene ningún poder sobre Él, la muerte. Y déjame te digo una cosa, no tiene ningún poder sobre nosotros tampoco la muerte. Los que estamos unidos a Cristo, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. No, Señor, ninguno. Aún a pesar de que pase algo, yo estoy unido a Cristo y cuando Él se manifieste, yo resucitaré. Eso es algo segurísimo por el poder del Espíritu Santo. O sea, mi vida ya es eterna ahora, que este cuerpo no es eterno, bueno, nada más el cuerpo, pero mi vida es eterna. Mi espíritu es eterno y yo estoy unido con Él para poder recibir de Dios todo lo que es, lo que Dios me da. Mis amados, ¿ha quedado claro un poco hasta aquí acerca de lo que es la vida de reino? ¿Te gustaría manifestar la vida de reino todos los días, mi amado? Ahora, esto no es algo que tengas que hacerlo mañana o pasado. Tú puedes manifestar la vida de reino desde hoy en adelante. ¿Cómo eso, mi amado? ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo eso? Que yo puedo manifestar la vida del reino. Con Cristo en nosotros, tú puedes manifestar la vida del reino. Tú y yo podemos manifestar la mente de Cristo, pues tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Podemos manifestar la nueva creación que es conforme a Cristo, la nueva naturaleza que nos lleva hacia el cielo. La nueva naturaleza nos lleva a lo eterno. La nueva naturaleza te lleva hacia Cristo. Y entender que no es una lucha, sino entender lo que ya eres en Cristo es lo que te va a llevar a la victoria. Entender lo que ya somos en Cristo. Dice, Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Lo deja claro la palabra. Cristo nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Pues cuando Él murió una vez a fin de quebrantar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y solamente murió una vez para quebrantar el poder del pecado. Qué tristeza sería que un hijo de Dios viviera atado al pecado cuando Cristo murió una sola vez para derrotar el poder del pecado. Entonces ahora nosotros podemos vivir una vida, mi amado, mi amada, en esta unión con Cristo, habiendo derrotado y vencido al pecado, para manifestar la vida del reino, que es manifestar la vida de Cristo, manifestar la vida del Rey, manifestar el reino eterno, manifestar una nueva humanidad. Porque esta humanidad que somos tú y yo unidos a Cristo, por fuera nos podemos ver igual. No tengo a nadie para poder poner un ejemplo, pero a ver rápidamente, pasa desde rápidamente para acá. Un aplauso para nuestra hermana Esbe, mis hermanos, que va a pasar aquí a darnos una demostración. Nuestra hermana Esbe y yo físicamente, bueno, sí nos vemos diferentes, pero muy diferentes nos vemos, no. Si yo no conociera a Cristo y viniera vestido así como estoy, a un lado de ella,
humanamente nos verían diferentes. No, ¿verdad? Debía haber puesto a otra hermana para hacer el ejemplo, pero gracias, después de sentarte. Pase, hermano, por favor, para acá, usted corriendo, porque así sí vamos a ver diferencias, ¿verdad? En los cuerpos. Pero supongamos aquí con mi hermano y conmigo. Así a simple vista, ¿nos vemos diferentes, mis amados? Pues físicamente nada más, ¿verdad? En algunos rasgos y por el estilo. Pero supongamos que yo no conociera a Cristo y él sí conociera a Cristo. Imagínate que yo no conociera a Cristo, acabo de entrar por ahí y me acerco. Pero vengo vestido así bien padre, ¿no? Igual, pero vengo y nos ponemos juntos. ¿Podrías ver diferencias entre él y yo? Humanamente. Pero en el espíritu, si él conociera de Cristo como lo es y está reflejando la nueva creación, él va a manifestar a Cristo y yo voy a manifestar, ¿qué, mi amado? La naturaleza antigua. Entonces, el que tiene la nueva vida en Cristo, el que tiene la vida de reino, tiene una vida interna que transforma todo lo de él. Y cuando vengan circunstancias y dificultades, yo voy a caer en depresión y voy a caer en muchas cosas, pero él, por más que vengan cosas, no va a caer. Número uno, él tiene la seguridad de que él va de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Él tiene esa seguridad, yo no. Yo ahí con superación personal ahí medio me mantengo, pero él no. Él va cada vez creciendo, cada vez va manifestando la realidad de lo que lo habita, que es Cristo en él. Un aplauso, por favor, a mi hermano. Gracias, mi amado. Manifestar esta vida de reino, mis amados, y así como Cristo Jesús dio su vida por la iglesia, así nosotros hemos salido de Cristo y estamos ahora unidos a Él. Amén. Esa es la vida del reino. Manifestar la vida del Rey. Manifestar la vida del reino. Manifestar una nueva humanidad, una nueva creación. Y en esta nueva humanidad, mis amados, pudiéramos vernos normales por fuera, pero por dentro somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque por dentro estamos unidos a Cristo. No se podrá ver a lo mejor así humanamente, pero es nuestra realidad. Y en el interior estamos renovándonos. Por eso es que la iglesia aún es una nueva raza, diferente, porque nunca había existido. Aún la iglesia es una nueva humanidad, porque somos humanos, pero tenemos la vida de Cristo en nosotros, en el Espíritu. Y algún día tendremos el cuerpo glorificado y entonces sí seremos completamente diferente a lo humano y a lo de la carne. Pero ahorita estamos siendo uno con Cristo. Estamos siendo ya con Cristo y somos inseparables de Él. Pues el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Para manifestar la vida del reino, mis amados, se requiere ser uno con Él en el Espíritu. Entonces todos los hijos de Dios tenemos a Cristo. Si alguien ha crecido en manifestar más a Cristo, es porque se ha dejado gobernar por Él. Repito, todos en el nuevo nacimiento tenemos la vida del Espíritu. Pero si tú ves a unos con mayor manifestación de Cristo en ellos y a otros que tú dices, ay, hermano, ¿verdad? Te falta mucho Cristo en tu vida, te falta mucho a Cristo en tu boca, en tus pensamientos. Es solamente algo que hace la diferencia. Aquellos que se han dejado gobernar por Cristo y los que no se han dejado gobernar por Cristo. Entonces Dios desea, mis amados, que crezcamos en ese entendimiento de cómo opera Él en ti y en mí. Porque en esa dimensión en la que ya no vivo más yo, sino es Él en mí, es que yo puedo encontrar toda la plenitud de Dios, las bendiciones, el gozo, la sanidad está ahí y en Cristo para nosotros. La sanidad está ahí, nuestra respuesta está ahí. Nuestra situación adversa y difícil encuentra solución cuando nos unimos a Cristo y es Él manifestando su vida en nosotros. Vamos a orar al Señor esta tarde y quisiera que pudieras tomar ese tiempo para pensar, ¿estás realmente tu vida manifestando la vida del reino de Dios? ¿Estás manifestando la vida gloriosa que el Padre diseñó para ti hoy?
Estás manifestando esa paz, ese gozo. Estás manifestando esa nueva vida, esa realidad eterna de Dios en ti. ¿La estás manifestando? ¿La estás experimentando? ¿O no lo sientes que estés experimentando? Déjame te digo una cosa. La palabra de Dios nos dice que por el creer en fe en la obra de Cristo nos hace uno con Cristo Jesús y nos hace un espíritu con Él. Así que si tú estás pasando por alguna situación en la que tú dices, yo no puedo solo y sigo luchando aquí por una circunstancia, déjame te digo una cosa, no vas a poderlo nunca tú solo. Necesitas definitivamente a Cristo. En tu enfermedad, en tu situación, necesitas a Cristo. En tu vida, necesitas a Cristo. En todo necesitas a Cristo. La realidad de Cristo espiritual lo necesitas. Para ti, para tu familia, para tus hijos, tu realidad espiritual es lo que ocupas. Crecer en entender que eres uno con Cristo. Si realmente hemos muerto con Cristo. Ahora, no te digo que mueras esta noche, sino te digo, si tú estás en Cristo, tú ya moriste con Cristo. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, mi amado. No tiene autoridad. Los que estamos en Cristo, estamos unidos a Él para manifestar ahora su vida.